Esto es lo que hemos temido durante 3 ciclos. El comandante Vex se burló. Sus 4 habla girando independientemente para abarcar el patético asentamiento humano. Mire estas estructuras que apenas resisten la presión atmosférica y sus sistemas de defensa. Oye, mi descendencia podría desactivarlas con un módulo de entrenamiento. Me guardé mis dudas mientras nuestra nave insignia, la inevitable Conquista, flotaba sobre la colonia humana en Próxima B. Como segundo oficial táctico, mi trabajo no era cuestionar la evaluación del comandante Vex, sino asegurar que nuestra invasión se desarrollara sin problemas, y por lo que parecía, así sería. Oficial TAS, su análisis, ladró Vex. Me aclaré la garganta. La colonia parece albergar aproximadamente a 2.300 humanos, señor. Mínima presencia militar. Su red de comunicaciones es sorprendentemente primitiva. Podríamos interferirla con protocolos estándar. Por supuesto, es primitiva. Son humanos, dijo Vex, pronunciando la palabra como si fuera algo atorado entre sus mandíbulas y la especie más sobrevalorada del brazo de Orión. El Consejo Galáctico ha estado temblando en sus exoesqueletos por nada. Absolutamente nada. Nuestros informes de inteligencia habían pintado a los humanos como peligrosos, impredecibles y tenaces. Pero esta colonia parecía que apenas había empezado. Cúpulas habitacionales prefabricadas, equipo de terraformación rudimentario y una sola torreta defensiva que parecía incapaz de repeler un meteorito, y mucho menos nuestra nave de guerra. Que comience la secuencia de invasión, ordenó Vex. Y que alguien grabe esto. Quiero que el Consejo vea con qué facilidad cae su coco. El teniente Krill, siempre dispuesto a complacer, parloteó emocionado. Grabación iniciada. Señor, ¿deberíamos desplegar el batallón completo? Vex hizo el equivalente senorano a poner los ojos en blanco. Una rotación completa de los 4 es un desperdicio. ¿Para qué desperdiciar los recursos? Enviar un solo escuadrón. En realidad, no. Envíen medio escuadrón. 20 soldados deberían ser más que suficientes. Pero señor, intervine. El protocolo dicta. El protocolo dicta lo que yo diga. Oficial TAS. Vex espetó. 20 soldados. Es una orden. Intercambié miradas con el oficial científico Plex, cuya antena se movía nerviosamente. Ambos habíamos leído los informes completos sobre la humanidad. Cómo habían luchado contra 3 extinciones diferentes en su planeta natal. Cómo sus sistemas políticos fracturados de alguna manera produjeron una unidad notable ante las amenazas externas. Pero esta colonia no se parecía en nada a los formidables asentamientos humanos de los que nos habían advertido. Señor, aventuró Plex con cautela. Quizás deberíamos buscar defensas ocultas. Se sabe que los humanos, ¿qué? Sorprendernos con su increíble ingenio. Vex rió, un sonido de clasificación como rocas en un compresor. Míralos. La mitad de su equipo está fallando. Sus escudos atmosféricos parpadean cada 8.3 minutos. Apenas sobreviven, y mucho menos representan una amenaza. No podía discutir con la evidencia visual. La colonia parecía vulnerable, frágil, casi deliberadamente. No, estaba dándole demasiadas vueltas. Era solo un puesto avanzado en apuros al borde del territorio humano. Pero presa fácil. Escuadrón desplegado. Señor. El teniente Krill anunció. Observamos en la pantalla principal cómo nuestras tropas descendían en sus cápsulas de desembarco. No encontraron resistencia. Ni una sola medida defensiva se activó. Los humanos corrían de un lado a otro como insectos confundidos, claramente desprevenidos para nuestra llegada. ¿Ves lo que te dije? Las mandíbulas de Vex chasquearon de satisfacción. Los grandes y terribles humanos corrían a refugiarse a la primera señal de peligro. Me acerqué a un grupo de colonos. No corrían hacia refugios. Estaban moviendo equipo. Metódicamente, casi como si, señor, dije, creo que están protegiendo su tecnología, no a sí mismos.
¿Está listo? Claro que sí. Instinto de supervivencia primitivo. Valoran sus herramientas porque no pueden reemplazarlas. Vex se retiró. Krill, comunícame con el líder de Escuadrón Drei. La pantalla cambió para mostrar a nuestras tropas en tierra, ya reuniendo a los humanos que no ofrecieron resistencia. Informe del líder del escuadrón. Vex ordenó. Señor, hemos asegurado el complejo central. Sin bajas. Los humanos obedecen. Dra sonaba casi decepcionado. Se rinden sin luchar. ¿Hay armas? Nada significativo, señor. Herramientas personales principalmente. Algo de equipo de minería. Las mandíbulas de Convex chasquearon triunfalmente. Comience el protocolo de interrogatorio. Averigüe quién está al mando y tráigalos. Observé a los humanos en pantalla. Parecían asustados. Sí, pero había algo más en sus expresiones. Algo que me picaba el exoesqueleto. 30 minutos después, tuvimos la respuesta. Esta es la doctora Alana Brictite. El líder del escuadrón, administrador de la colonia, Dreas, anunció que estaba avanzando una humana con pelo corto y gris en la cabeza y rasgos faciales que indicaban una edad avanzada para los estándares humanos. X había exigido que la humana fuera llevada al puente. Otra violación del protocolo que no me molesté en señalar. El comandante disfrutaba demasiado de su victoria como para preocuparse por el procedimiento adecuado. Así que tú eres lo que pasa por liderazgo en este establecimiento. Vex se alzó sobre la humana, sus 4 tallos oculares inclinados para examinarla desde múltiples ángulos. La humana no mostró miedo. Interesante. Soy la administradora de la colonia. Sí. Su voz era firme. Y estás cometiendo un terrible error. Vex rió. Un error. Mira a tu alrededor, humana. Tu colonia está capturada. Tu gente está detenida. Tus defensas, lo poco que tenías, están inutilizadas. ¿Qué posible error podría estar cometiendo? Los labios del Dr. Bright se curvaron ligeramente hacia arriba. Sí, la reconocí como una sonrisa humana, pero no contenía calidez. ¿Crees que has encontrado un blanco fácil, una colonia débil y aislada que puedes usar para demostrar tu superioridad? Ese es tu error. ¿Y por qué? Vex se inclinó más cerca, elevándose sobre la humana. Porque no estamos aislados, y no somos lo que crees que somos. Por primera vez, noté una pequeña insignia en la vestimenta exterior de la humana. Tenía una insignia que no reconocí. Un planeta estilizado con un anillo de estrellas y debajo las letras ARES. ¿Qué es ARES? Pregunté antes de poder detenerme. El Dr. Bright se giró hacia mí, con esa sonrisa inquietante ensanchándose. Estación de Investigación y Exploración Avanzada. Somos científicos, oficial. Oficial táctico TAS, respondí automáticamente. Oficial TAS. No somos un puesto militar ni siquiera una colonia estándar. Somos investigadores que estudian las propiedades únicas de este planeta. Vex hizo un gesto de desdén. Científicos, mejor aún, no son una amenaza en absoluto. No dije eso, respondió el Dr. Bright con calma. Dije, estás cometiendo un error. Algo en su confianza hizo que mi antena se moviera. Saqué nuestros informes de inteligencia en mi bloc de datos, buscando información sobre estaciones de investigación humana. Señor, le dije en voz baja a Vex. No puedo encontrar ninguna referencia a AR en nuestras bases de datos porque no es nada. Vex espetó. Una designación humana sin sentido. El Dr. Bright suspiró. Realmente debería haber hecho más reconocimiento antes de atacarnos. Estrategia militar básica. El color de Rex cambió al morado oscuro de la rabia. ¿Te atreves a sermonearme sobre estrategia militar? He conquistado 17 mundos y aún así acabas de violar el principio más básico de la guerra, respondió ella. Conoce a tu enemigo. Seguí buscando en nuestras bases de datos mientras discutían. Algo andaba mal. Muy mal. ARE no aparecía en ninguna parte,
pero había una referencia a algo llamado Proyecto Aries en un apéndice clasificado al que no podía acceder. Comandante, interrumpí. Creo que deberíamos. Una alarma me interrumpió. Los apéndices del teniente Krill volaron sobre su consola. Señor, estamos detectando una oleada de energía de la superficie del planeta. ¿Qué? ¿De dónde? Exigió Vex. Viene de debajo de la colonia, señor. De las profundidades del subsuelo. La sonrisa del Dr. Bright no había vacilado. Eso sería la activación del grifo geotérmico. Necesitábamos asegurarnos de que su nave estuviera en posición primero. ¿En posición para qué? Gruñó Vex, agarrando a la humana por su apéndice superior. La nave se tambaleó repentinamente, desequilibrando a todos. En la pantalla, observé con horror cómo enormes estructuras metálicas emergían del suelo alrededor de la colonia, desplegándose como los pétalos de una planta carnívora. No eran torretas defensivas ni emplazamientos de diablillos. Eran transmisores. ¿Qué hace?, le pregunté a la doctora. Brictite mientras sonaban las alarmas de la nave. Llamó a mi hermana y respondió simplemente. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, nuestro oficial de comunicaciones gritó: «Señor, se detectó transmisión cuántica masiva. Están transmitiendo nuestra posición». «Interferir», rugió Vex. «No puedo. Está usando frecuencias que no podemos bloquear». La doctora Bright pareció casi arrepentida. Su tecnología de interferencia es impresionante, pero no puede afectar el entrelazamiento cuántico. El mensaje ya está enviado. ¿Qué mensaje? ¿A quién?, pregunté. A la Tierra, por supuesto, y al alto mando marciano. A la estación Júpiter y a la Fuerza de Defensa Titán. A todos los puestos militares humanos en un radio de 50 años luz. Miró directamente a Vex. No ha capturado una colonia hoy, comandante. Ha capturado un cebo. El puente quedó en silencio, salvo por las alarmas. Está fanfarroneando, dijo finalmente Vex, pero su voz carecía de convicción. No hay fuerzas militares humanas en este sector. Nuestra inteligencia lo confirmó. Su inteligencia está desactualizada, respondió la doctora. Bright, la dejamos desactualizar deliberadamente. Abrí nuestros mapas estelares, comprobando las instalaciones militares humanas conocidas más cercanas. La más cercana estaba en Taeti, a más de 10 años luz. Pero si tenían naves más rápidas de lo que sugería nuestra inteligencia, señor, le dije en voz baja a Vex, quizás deberíamos retirarnos y reevaluar. Retirada. Ante las amenazas de un humano capturado. El color de Vex se ensombreció aún más. Absurdo. El Dr. Bright suspiró de nuevo. Todavía no entiendes qué es la Ra, ¿verdad? No somos solo científicos. Somos el sistema de alerta temprana. El canario en la mina de carbón, como solíamos decir en la Tierra. ¿Qué significa eso?, preguntó Krill, con la confusión evidente en su voz. Significa, respondí lentamente, comprendiendo la situación. Querían ser atacados. Estaban esperando a alguien como nosotros. El Dr. Bright asintió. ¿Qué oficial tan listo tiene ahí, comandante? Sí, establecimos este puesto de avanzada sabiendo que parecería vulnerable. Sabiendo que atraería precisamente el tipo de especies agresivas que deberían preocupar al Consejo Galáctico. La ira de Vex era palpable ahora. Así que esto es una especie de trampa. ¿Esperas que me lo crea? No tienes que creer nada. Solo espera unos 20 minutos y lo verás por ti mismo. Revisé nuestros escáneres de largo alcance. De repente paranoico. Nada todavía. Pero 20 minutos no era mucho tiempo si necesitábamos escapar. Señor, dije con más urgencia. Recomiendo encarecidamente la retirada inmediata. Vex giró las 4 charlas hacia mí. Están interrogando a mi oficial al mando. ¿Tas? No, señor. Estoy dando consejos tácticos basados en nueva información. ¿Nueva información?
¿Las divagaciones de un humano capturado? Esto es lo que los aterroriza. Vex señaló con desdén al doctor Brite. Yo no, corrigió el doctor Brictite. ¿Qué sigue? Como si estuviera en Q, el teniente Krill emitió un sonido estrangulado. Señor, anomalía gravitacional detectada. Algo viene a través del subespacio. La pantalla cambió para mostrar el espacio vacío. Luego, una onda o una distorsión. Y de repente apareció una nave. Luego otra y otra. No se parecían a ninguna nave humana que hubiéramos visto. Negras y elegantes, sin sistemas de propulsión visibles. Y eran enormes. Cada una al menos 3 veces más grande que nuestra nave insignia. El comandante Dr. Bright dijo en voz baja. Les presento a la hermana furiosa de la humanidad, la retribución y eliminación avanzada. Escuadrón. El otro Arese. El puente se sumió en el caos al aparecer más naves. Docenas de ellas formaban un bloqueo alrededor del planeta. Señor, nos tienen apuntando con sus armas. La voz de Krill se había elevado a un tono de pánico. Vex se quedó paralizado, con la mirada fija en la armada que nos rodeaba. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Imposible. Los humanos no tienen esta tecnología. No pueden. Tienes razón. El doctor Brictite estuvo de acuerdo. Hace 10 años, no la teníamos. Pero aprendimos. Nos adaptamos. Eso es lo que los humanos hacemos mejor. Mi mente repasó nuestras opciones a toda velocidad. Luchar. Suicidarse. Huir. Era improbable que tuviera éxito con sus naves en la posición en que estaban. Rendirse. Impensable para Vex, pero posiblemente nuestra única posibilidad de supervivencia. Transmisión entrante de la nave humana líder. Señor, anunció nuestro oficial de comunicaciones. Ignórenlo, siseó Vex. Señor, están anulando la R. La pantalla cambió para mostrar un puente humano, mucho más avanzado que cualquier cosa en nuestra inteligencia. Informes. En el centro se encontraba una mujer humana de piel oscura y llamativos ojos dorados. Su uniforme lucía la misma insignia que la del Dr. Bright, pero con marcas adicionales. Soy la almirante Maya Bennett de la Fuerza de Defensa de la Tierra, anunció sin preámbulos. Han atacado una estación de investigación humana protegida y han tomado rehenes. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados o abriremos fuego. Dice que las mandíbulas chasquearon rápidamente, señal de extrema tensión. Soy el comandante Vex del Imperio Centorano. No reconocemos su autoridad en este sector. Este planeta está bajo nuestra jurisdicción por mandato del Consejo Galáctico. La expresión del almirante humano permaneció inalterada. No me interesan los mandatos del Consejo Galáctico, comandante. Me interesa el regreso sano y salvo de nuestra gente. Tiene 2 minutos para cumplir. La transmisión se cortó. El doctor Brite pareció casi compasivo. Por si sirve de algo, comandante, intenté advertirle. X se volvió hacia ella. Esto es una violación de la ley interestelar. El Consejo se enterará de esto. Ya lo han hecho, respondió el doctor Bright. ¿Por qué crees que transmitimos en frecuencias cuánticas? El Consejo recibió el mismo mensaje que la Tierra. Saben exactamente lo que has hecho. Revisé nuestra pantalla táctica. Las naves humanas nos tenían completamente rodeados. Sus sistemas de armas eran diferentes a todo lo que había visto. Avanzados, poderosos e inequívocamente letales. Señor, le dije en voz baja a Vex. Recomiendo que obedezcamos. ¿Obedecer? ¿Obedecer? La voz de Vex se elevó hasta convertirse en un grito. Ríndanse a los humanos. Señor, nos superan en número y armamento. Nuestra prioridad debería ser la seguridad de nuestra tripulación. Vex me miró fijamente, luego a la pantalla que mostraba la armada humana, y luego a la doctora. Brite con su inquietante sonrisa. Por un momento, pensé que nos ordenaría luchar a muerte. Sería como la tradición cenurana. En cambio, hundió los hombros. Apaguen las armas, ordenó.
La derrota era evidente en su voz. Prepárense para ser abordados. Mientras nuestra tripulación se apresuraba a obedecer, la doctora Brite se acercó a mí. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía, oficial Taz? De hecho, somos una de las colonias más débiles de la Tierra. Esperen a ver cómo lucen los fuertes. Y por primera vez en mi carrera militar, sentí algo que nunca antes había experimentado. Miedo de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. El abordaje fue humillante. Soldados humanos con elegantes armaduras negras invadieron nuestra nave con una eficiencia practicada. Sus armas no se parecían en nada a los anticuados rifles de pulsos que aparecían en nuestros informes de inteligencia. Eran dispositivos compactos, casi elegantes, que zumbaban con una energía que no pude identificar. Manos arriba. 4 apéndices donde podamos verlos. Un humano le gritó a la tripulación del puente. Sus cascos ocultaban sus rostros tras visores reflectantes, haciéndolos parecer más máquinas que orgánicos. El comandante Vex permaneció rígido, su orgullo visiblemente desmoronándose mientras el humano aseguraba nuestro puente. «Esta violación no se tolerará», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. La doctora Brite había estado observando en silencio los procedimientos con esa inquietante media sonrisa. Ahora se acercó a uno de los soldados humanos. «Capitán Reeves, me alegro de verlo. Todos en la estación de investigación están contabilizados». El soldado asintió, quitándose el casco para revelar un rostro de rasgos afilados y cabello corto color castaño rojizo. «Todo el personal seguro, doctor. Sin bajas». «Excelente», respondió la doctora Brite. «Y los datos se transmitieron correctamente. El comando terrestre está muy interesado en nuestros visitantes». Sentí un escalofrío recorrer mi exoesqueleto. ¿Datos? ¿Qué datos habían recopilado sobre nosotros? La almirante Bennett entró en nuestro puente, flanqueada por 2 guardias cuyas armaduras lucían marcas adicionales. A diferencia de los soldados, no llevaba casco, mostrando plena confianza en su seguridad entre nosotros. Una táctica psicológica, sin duda. «Comandante Vex», dijo sin preámbulos. «Usted y sus oficiales superiores me acompañarán a la retribución para ser interrogados. El resto de su tripulación permanecerá aquí bajo vigilancia». El color de Ex se ensombreció de rabia. «Somos oficiales del Imperio Centorano. No tiene autoridad para hacerlo». «Tengo toda la autoridad». Bennett lo interrumpió, con sus ojos dorados brillando. «¿O prefiere que simplemente destruya su nave y acabemos con esto de una vez?» «Esa opción sigue siendo una opción». Di un paso al frente antes de que Vex pudiera responder con algo que pudiera costarnos la vida a todos. «Almirante, como segundo oficial táctico, solicito permiso para acompañar al comandante». La mirada de Bennett se desvió hacia mí, calculadora. «Usted fue quien aconsejó la rendición». «¿Cómo lo supo?» «Nuestras comunicaciones internas deberían haber sido seguras». «Sí, almirante», confirmé. Ella asintió una vez. «Claro que podría ser útil». El doctor Bright se acercó al almirante. «Recomiendo traer al oficial Taz». Demostró una flexibilidad cognitiva significativa durante nuestra interacción. Algo poco común entre los centoranos. No estaba seguro de si sentirme un halago o un insulto. El humano hablaba de mí como si fuera un espécimen, no un oficial del tercer imperio más grande de la galaxia. «Muy bien», asintió Bennett. «El comandante Vex, el oficial Taz, el teniente Krill y el oficial científico Plex nos acompañarán. El resto se quedará aquí». Vex parecía a punto de estallar, con las mandíbulas chasqueando furiosamente, pero no dijo nada. No teníamos elección. Estábamos superados en maniobras, en armamento y completamente a merced de una especie que habíamos subestimado gravemente. El viaje en lanzadera a la nave insignia humana fue breve pero revelador. A través de la ventana, vislumbré su flota que me hizo temblar la carapaza. Sus naves mostraban evidencias de filosofías de diseño que nunca habíamos visto. Configuraciones asimétricas, extrañas protuberancias que desafiaban la lógica convencional de la guerra espacial, y sistemas de propulsión que no dejaban rastro de energía que nuestros escáneres pudieran detectar. Admirando nuestra flota,
la oficial Taz. La doctora Brite se había sentado a mi lado, lejos de Vex, quien permanecía rígida entre dos guardias armados. Su tecnología supera considerablemente nuestras evaluaciones de inteligencia, admití. Ella asintió. Dejamos que sus espías vieran lo que queríamos que vieran. Modelos antiguos, sistemas obsoletos, lo justo para que pareciera que nos costaba mantener el ritmo de la comunidad galáctica. ¿Por qué? No pude evitar preguntar. ¿Por qué se presentan como más débiles de lo que son? Observé que sus brillantes ojos, marrones con reflejos verdes, me observaban atentamente. 2 razones. Primero, para identificar posibles agresores. Las especies que atacan lo que perciben como un blanco fácil revelan mucho sobre su carácter e intenciones. Y la segunda razón, su sonrisa regresó, enigmática y ligeramente depredadora, porque siempre es ventajoso ser subestimado. La lanzadera se acopló con la retribución, y tuve mi primer vistazo de cerca a la tecnología militar humana. La bahía de acoplamiento por sí sola fue suficiente para destruir cualquier ilusión restante sobre las capacidades tecnológicas humanas. Una elegante nave de combate, diferente a cualquier otra en nuestros registros, se alineaba en las paredes. Los sistemas robóticos se movían con fluida gracia, realizando tareas de mantenimiento con precisión humana. Por aquí, ordenó el almirante Bennett, guiándonos por pasillos que parpadeaban con una iluminación tenue. Nos escoltaron a lo que parecía ser una sala de conferencias. Una gran mesa dominaba el centro rodeada de sillas diseñadas para acomodar diversas fisiologías, incluyendo, noté, centoranas preparadas para nosotros, o quizás para cualquier especie que pudieran capturar. Siéntense, ordenó Bennett. X permaneció de pie. Exijo hablar con el representante del Consejo Galáctico. Esto es una clara violación de... El representante del Consejo se unirá a nosotros en breve, interrumpió Bennett. Hasta entonces, responderá a mis preguntas. ¿O qué? Desafió Vex, su orgullo, finalmente venciendo. Su sentido común. La expresión de Bennett no cambió, pero algo en su postura sí. Una tensión tan sutil que hizo que mi instinto de supervivencia gritara peligro. Comandante Vex, dijo en voz baja. ¿Sabe por qué los humanos lograron sobrevivir en la Tierra a pesar de ser, físicamente hablando, una de las especies más débiles de nuestro planeta? El non-sequitur pareció confundir a Vex. ¿Qué relevancia tiene eso para el reconocimiento de patrones? Bennett continuó como si no hubiera hablado. Excelente identificando patrones y prediciendo resultados. Ahora mismo, reconozco un patrón en tu comportamiento que sugiere que seguirá siendo difícil hasta que te demuestre por qué es una mala decisión. Golpeó algo sobre la mesa y una pantalla holográfica apareció sobre nosotros. Mostraba la inevitable conquista rodeada de naves humanas. Una palabra mía y tu nave se convierte en chatarra. Tu tripulación en bajas de guerra. Tu imperio se debilita a una nave. Ese es el patrón y el resultado que predigo. Se preocupó por demostrarme que estaba equivocado. Vex se sentó lentamente en una silla. Pude ver sus glándulas traductoras latiendo con hormonas del estrés. Estaba aterrorizado, pero intentando disimularlo. Mucho mejor. Bennett asintió. Ahora explícame por qué atacaste nuestra estación de investigación. Creíamos que era una colonia estándar. Respondí cuando Vex guardó silencio. Nuestra inteligencia indicaba defensas mínimas y ninguna presencia militar, lo que la convertía en un objetivo aceptable. El Dr. Brite preguntó, según la resolución 7.729.3 del Consejo Galáctico, los sistemas no reclamados con mínima capacidad defensiva están abiertos a la adquisición. Pero, expliqué, eligiendo mis palabras con cuidado. Bennett y Brite intercambiaron miradas. ¿De verdad lo creen?, dijo Bright, con un tono casi triste. Claro que lo creemos, dijo finalmente Vex. Es la ley galáctica. El fuerte reclama territorio. El débil pide protección. Así ha sido siempre. Ya no, anunció una nueva voz. Nos giramos y vimos a un humano entrando en la habitación. Su uniforme era diferente, gris en lugar de negro, con una insignia que no reconocí. Embajador Jackson. Bennett asintió. En el momento justo.
Embajador. Vex se enderezó. Eres el representante del Consejo. La boca del humano se torció. No exactamente. Soy embajador de la humanidad ante el Consejo Galáctico y acabo de regresar de una sesión de emergencia donde las acciones de su imperio fueron el tema principal de discusión. Esto no tenía sentido. El puesto avanzado del Consejo más cercano estaba al menos a 2 días de viaje a máxima velocidad. Comunicaciones por entrelazamiento cuántico, explicó el Dr. Bright, al notar mi confusión. Comunicación en tiempo real a cualquier distancia. Otra tecnología que nos hemos reservado. El embajador Jackson se sentó frente a nosotros. El Consejo ha revisado las pruebas transmitidas desde la estación AR. También han escuchado la defensa del Imperio Senatorano. ¿Qué defensa?, exigió Vex. No se nos ha permitido comunicarnos con nadie. Su alto mando habló en su nombre, respondió Jackson con frialdad. Desautorizaron sus acciones por completo. Lo llamaron comandante rebelde que actuaba sin autorización. El color de X se desvaneció a un gris enfermizo. Eso es imposible. Seguí los protocolos de conquista estándar. Esta fue una operación aprobada. Quizás, Jackson se encogió de hombros. Pero al enfrentarse a la evidencia de la capacidad defensiva de la humanidad, su imperio consideró políticamente conveniente abandonarlo. Sentí una oleada de náuseas. El Imperio Centorano era conocido por su rígida jerarquía y su inflexible doctrina militar. Si el alto mando hubiera repudiado a los Vex, nos habría sentenciado a todos a muerte, o peor aún, al exilio permanente. ¿Y ahora qué?, pregunté en voz baja. Bennett miró a Jackson, quien extendió las manos en un gesto humano que no pude interpretar. Depende, dijo el embajador. El Consejo ha otorgado a la humanidad plena autoridad jurisdiccional en este asunto. Podemos hacer lo que consideremos oportuno con usted y su nave. Lo que nos lleva a una interesante encrucijada, intervino el Dr. Bright. Verá, los humanos tenemos una historia bastante compleja de conquista y colonización. Hemos sido conquistadores y conquistados. Esto nos ha dado una perspectiva única. ¿Qué perspectiva es esa?, preguntó el teniente Krill, hablando por primera vez desde nuestra captura. Los ciclos extraños de violencia tienden a perpetuarse, respondió Bright, a menos que alguien decida romper el patrón. El embajador Jackson asintió. El Consejo esperaba que exigiéramos reparaciones, territorio, tecnología, tal vez incluso ejecutarlo como ejemplo. Y Vex preguntó, con voz hueca, y declinamos. El silencio invadió la sala. No entiendo, dije finalmente. Bennett se inclinó hacia adelante. Seré claro, oficial Taz. Podríamos destruir su nave. Podríamos exigir concesiones a su imperio que los protegerían durante generaciones. Tenemos el poder y el respaldo del Consejo para hacerlo, pero ese no es nuestro camino, continuó Jackson. Y al menos ya no. No es como queremos ser. La expresión del Dr. Bright se suavizó ligeramente. La humanidad pasó miles de años luchando entre nosotros antes de llegar a las estrellas. Aprendimos algunas lecciones difíciles sobre el poder y su aplicación. Entonces, ¿qué harán con nosotros?, preguntó Plex, su curiosidad científica aparentemente superando su miedo. Los enviaremos a casa, declaró Bennett simplemente con un mensaje. El ojo de Jan Vex giró confundido. ¿Qué mensaje? Que la Tierra y todas las colonias humanas, incluso nuestros puestos de avanzada más débiles, están bajo nuestra protección, dijo Jackson. Pero que la agresión contra cualquier asentamiento humano será respondida con una fuerza abrumadora. Y que a pesar de tener toda la justificación para destruirte, optamos por la moderación. ¿Por qué?, exigió Vex. ¿Por qué mostrar piedad cuando claramente tienes la ventaja? El Dr. Bright se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las estrellas. Porque la verdadera fuerza no se demuestra con la facilidad con la que destruyes a tus enemigos. Se demuestra con la confianza con la que puedes permitirte perdonarlos. Hay algo más que debes entender. Benedad añadió, esta flota no es nuestra principal fuerza de defensa. Ni siquiera es nuestro equipo de respuesta secundario. Esta es solo la unidad de reacción rápida asignada a este sector. Sentí que se me helaba la sangre.
Si esta armada era solo una fracción de la capacidad militar de la humanidad, antes de que te vayas, dijo Jackson, recibirás especificaciones completas sobre los límites territoriales humanos, información actualizada sobre nuestras capacidades defensivas y un enlace de comunicación cuántica directa con mi oficina. ¿Por qué nos darías todo eso?, pregunté. Para que no haya malentendidos en el futuro, respondió Bennett. No hay información obsoleta a la que culpar, ni alegaciones de ignorancia. El Dr. Britte regresó a la mesa. Y así puedes contarles a los demás lo que has visto hoy aquí. A veces, el disuasivo más efectivo no es un arma. Es una historia. Una historia que nadie creerá. Vex murmuró con amargura. Creerán en los registros de los sensores de tu nave. Jackson sonrió. Que, por cierto, ya hemos copiado y transmitido al Consejo como prueba. La reunión concluyó poco después. Mientras nos escoltaban de vuelta a la bahía del transbordador, me encontré caminando junto a la doctora Britt. Esa colonia, dije en voz baja, nunca se concibió para ser autosuficiente, ¿verdad? Siempre fue un cebo. Me miró, y esa enigmática media sonrisa regresó. Es una auténtica estación de investigación. Estudiamos xenobiología y formación planetaria. Pero sí, también sirvió como lo que llamamos una trampa. Algo que atraía la atención equivocada. Arriesgaste la vida de tu gente. En realidad, no. Todos los científicos allí también tienen entrenamiento militar. La colonia tiene búnkeres de emergencia a cientos de metros bajo la superficie. Y en el momento en que su nave apareció en nuestro sistema, comenzó la cuenta regresiva para la llegada de la flota de defensa. Hizo una pausa. Nunca corrimos peligro real. ¿Y ahora qué pasa con la estacionar? Ahora continúa su misión científica, pero con una ligera modificación. ¿Qué modificación? La sonrisa de la doctora Britt se ensanchó. Ahora incluye la diplomacia asesina. Empezando por usted, oficial Taz. Yo me detuve. El embajador Jackson quedó impresionado por su conducta durante este incidente. Cree que podría ser valioso, ya que un enlace cultural entre nuestra especie y los Vex nunca lo permitiría. El comandante Vex ha sido relevado del mando por su alto mando, me recordó con suavidad. Y en su comunicación con el Consejo, lo ofrecieron específicamente como posible agregado diplomático. Me costó procesarlo. ¿Por qué yo? Porque usted fue el único que cuestionó la invasión. El único que aconsejó cautela. El único que parecía reconocer a los humanos como iguales en lugar de presas. Me tocó el brazo ligeramente. Esas cualidades son raras y valiosas, oficial Taz. Quizás demasiado raras en su imperio. El viaje de regreso a nuestra nave fue silencioso. Vex permaneció rígido por la humillación, con su carrera y reputación destrozadas. Krill y Plex susurraban entre sí, sin duda planeando cómo distanciarse de Vex una vez que regresáramos a casa. Observé por la ventana la flota humana que nos rodeaba en la pequeña estación de investigación del planeta, y contemplé cómo nos habían superado en maniobras, no por una potencia de fuego superior, aunque claramente la poseían, sino por estrategia, psicología y paciencia. Al atracamos con la inevitable conquista, la almirante Bennett se me acercó. Oficial Taz, dijo, observándome atentamente con sus ojos dorados. El Dr. Britt me dice que podría tener futuro en la diplomacia. Eso parece, respondí con incertidumbre. Un consejo, entonces se inclinó más cerca. Cuando informe a su imperio sobre lo sucedido hoy aquí, sea minucioso. Sea preciso. Asegúrese de que comprendan exactamente de qué es capaz la humanidad. Quiere que los asuste. Quiero que los eduque. Me corrigió. Aquí hay una base débil para la paz. La comprensión es mucho más duradera. Y si no escuchan, si ven tu misericordia como debilidad, la expresión de Bennett se endureció, entonces la próxima flota que enviemos no vendrá a hablar. Mientras nuestra nave se alejaba cojeando de Próxima B bajo escolta, redacté mi informe al alto mando. Describí la tecnología humana, sus tácticas, su inesperada misericordia. Pero lo más importante, enfaticé una lección crucial. Nunca juzgues la fuerza de la humanidad por sus puestos avanzados más débiles.
Porque detrás de cada colonia vulnerable se encuentra una hermana enojada, observando y esperando, lista para demostrar por qué los humanos conquistaron no solo su mundo, sino todo su sistema solar antes de alcanzar las estrellas. Y mientras entrábamos en el hiperespacio, dejando atrás territorio humano, no pude evitar preguntarme si mi gente atendería la advertencia o si confundirían la misericordia con debilidad. Pero un error que ahora entendía que ninguna especie podía permitirse cometer dos veces.